A veces venimos con una mentalidad de consumidor y la iglesia debe de transicionar de la mentalidad de consumidor a una mentalidad de saberse participante del propósito eterno. El consumidor solo quiere recibir algo, entonces lo recibe, se va y hasta ahí llegó, ¿no? Pero ya no, la iglesia no debe de estar en eso. Voy el domingo para recibir algo del Señor. Voy al congreso para ver que el Señor me habla. Y no estoy hablando porque viene el profeta Navarro, ¿no? Amamos al profeta Navarro. Pero muchas veces vamos esperando a ver qué palabra me da el Señor porque se quiere como que saciar el alma. Y amado hermano, déjeme decirle que es lindo recibir una palabra, pero no hay nadie que pueda saciar el alma si no es Cristo. Ni una palabra lo sacia. Es Cristo Jesús el que sacia el alma. Nosotros debemos de apartar el tiempo porque necesitamos saber más de qué nos fue concedido en Cristo. Él ya se manifestó y ahora la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero si la iglesia sigue pensando con una mentalidad de consumidora y no de participante, la creación seguirá esperando. Porque no hubo una iglesia que se supo responsable del propósito eterno. Hay algo que se lo copié a Carlitos, se lo copio a Carlos, y un día él dice que el buen plan del Señor prosperó, el buen plan de Dios prosperó en las manos de Cristo, ¿sí? Pero ahora dice, ahora yo los envío, dijo Jesús, para que su buen plan prospere. El asunto está en que Dios tiene toda la eternidad para esperar a que una generación responda y se vea participante del propósito eterno, mas nosotros no. Nosotros 70, 80 años y ya con llegando a los 50 ya nos truenan las rodillas, ya de todo vive uno, ¿verdad? Ya le dije mi edad, ¿verdad? El asunto está, Él tiene todo el tiempo del mundo, pero nosotros no. ¿Cómo querés vivir el resto de tus días? ¿Siendo un consumidor o siendo un participante de su propósito eterno? Te dejo esa pregunta para que te la respondas ahí en tu corazón. Y quiero hablar hoy de la participación. La palabra participación en el griego es koinonía. Mucho hablamos de la koinonía, ¿verdad? Esa palabra koinonía nos habla de una sociedad. Nos habla de una sociedad, lo cual implica que dos personas que se asocian participan activamente buscando un beneficio, podríamos decirlo, como un vínculo con propósito. Alguien que se asocia hizo un vínculo por propósito para que la sociedad avance, la sociedad produzca. Así que podríamos decir que al asociarse se busca como objetivo trabajar juntos hacia una meta común o un interés compartido. Podríamos decir que al asociarse busca como propósito que cada persona aporte sus habilidades y recursos generando un efecto sinérgico. Hablamos de sinergia cuando dos personas se unen y se exponencializa la capacidad. Y eso sucede cuando buscamos un socio para que se exponencialice la capacidad. Entonces, cada persona aporta habilidades y recursos generando un efecto sinérgico que puede resultar en mejores resultados que si cada uno trabajara por separado. ¿Me sigue con eso? ¿Sí? ¿Está entendido o ya lo confundí? Estamos bien, ¿verdad? Así que yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Con quién te asociarías? ¿Qué tipo de socio buscarías si quieres formar una sociedad para que ésta avance? ¿Qué tipo de socio buscarías? A ver quién se anima a decirme. ¿Qué tipo de socio buscaría? Alguien afín. ¿Qué más?
¿Alguien? ¿Ideal? Leal. Ajá. Alguien que comparta la visión. ¿Qué más? ¿Quién me dice algo? Fina. Ahí está. Yo tengo una idea. Porque mire, hermanos, podemos ser leales, podemos ser honestos, pero no tener nada que aportar a una sociedad. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque alguien tiene que tener, para aportar en una sociedad, tiene que tener o plata o la idea, o saber cómo se hace. Entonces ahí se exponencializa, ¿sí? Vamos a Efesios 3, versículo 8. Y dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación. Y a todos mis hermanos que son expertos en griego, que seguramente aquí lo saben mejor que yo, esta palabra dispensación, si usted busca en el Strong, es koinonía. Es koinonía. Y de aclarar a todos, entonces la vamos a leer con el sentido de sociedad. Y de aclarar a todos cuál es la sociedad, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Me siguió o lo confundí? En la palabra dispensación, ¿me siguieron? ¿Sí? Entonces todos decimos que Él se asoció con nosotros y que este era un misterio que estaba escondido desde los siglos, lo cual nos indica que en la eternidad pasada siempre estuvo en la mente de Dios el asociarse con el ser humano. Por eso es que Él envía a su Hijo para que nos reconciliáramos por medio del sacrificio perfecto, pudiéramos relacionarnos nuevamente con Dios y asociarse por esa cruz. Ahora somos reconciliados y asociados con el Señor. Pablo fue comisionado para aclarar este misterio. ¿Y sabe qué pienso? Aquí el apóstol Pablo está hablando, pero tú y yo debemos de profundizar y profesionalizarnos en este misterio que estaba oculto, que tengamos la capacidad de aclarar el misterio de Dios, porque esto significaría un avance de la niñez hacia la madurez. Porque si no me dejan mentir, en nuestras congregaciones hay mucha gente todavía que llega con mente de consumidor. A ver qué Dios tiene para. Pero si podemos aclarar el misterio de Dios, el pensamiento de Dios, que Dios quería reconciliarse y en esa reconciliación nos asoció para que pudiéramos ser participantes del propósito eterno. Creo que la gente que ama a Dios, porque sin duda alguna hay personas que aman a Dios, al Señor, pero siguen en ignorancia, y por la ignorancia viven siendo consumidores de una palabra, de una profecía, de qué Dios me puede dar y qué me va a bendecir. Pero si tuviéramos el corte fino para poder ir y aclarar el misterio que estaba oculto, sin duda alguna estaría dispuesta a participar y colaborar activamente en esa sociedad que Dios hizo por medio de Jesucristo con nosotros, porque es por Él y para Él nada más. Entonces habría más gente activa participando en el propósito eterno de Dios, porque entendería la profundidad de este glorioso evangelio de Jesucristo. Así que lo veo muy serio. No sé si ya está pensando que está hablando herejías, pero dígale al que tiene allá a su lado
con una sonrisa, dígale: Dios quiso asociarse contigo. Esta asociación depende completamente de Él, no de nosotros. Y es que sí, le voy a decir algo. A veces hablamos de la gracia, ¿no? Y la gracia solo como ese pasito que nos llevó al Señor, al Padre. Pero la gracia tiene profundidad. La gracia, cuando la vemos en el original, es esa influencia divina en el corazón del hombre que se refleja y se manifiesta en la vida diaria de nosotros. La gracia es su Hijo Jesucristo. Cuando se manifestó la gracia de Dios para salvación a los hombres, ¿quién se manifestó? Está hablando de la gracia, pero es Cristo la gracia. Entonces creo que si profundizamos un poquito más, a veces ponemos la gracia, es esa salvación inmerecida, punto y aparte, ya no hay nada más. Pero si profundizamos más, encontraremos las riquezas de su gracia, de su amor para con nosotros. Entonces, vamos a 1 Corintios 1:9. Esta asociación depende completamente de Él, no de nosotros. No de nosotros. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa palabra es koinonía. Esa palabra es a la sociedad. Fiel es Dios, por la cual fuisteis llamados a la sociedad con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En esta asociación, nosotros fuimos muertos desde la eternidad pasada. Fuimos muertos con Cristo, sepultados y resucitados a una nueva vida, ¿sí? Lo dice Romanos 6, ¿no? Y ahora nosotros participamos. Esa palabra también es koinonía, es asociación. Ahora participamos de una naturaleza divina que no depende de nosotros. Dígame, si yo fuera Dios, yo sería peor que un talibán. No está predicando bien, diría yo, métanle fuego. No, gracias a Dios que no soy Dios y que en su gracia Él absorbe lo carnal para que se manifieste su gracia en nosotros. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Se da cuenta? Todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. Mire, una vez yo dije eso, ya casi me decían hereje. Pero esa es la palabra. El punto está que cuando algo nos llama la atención, difícilmente lo vamos a predicar. O hay cosas que no las entendemos. Gracias al Señor que aquí no, ¿verdad? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es por su divino poder en tu vida que huyes de la corrupción. Es por su divino poder, porque nosotros éramos corrupción, pero por su divino poder operando en nosotros tenemos la capacidad de huir de la corrupción. Él nos capacita y nos hace participar de su naturaleza. Por eso es que la iglesia no es carnal, porque no es la naturaleza de Dios. Claro, el niño espiritual, y qué alegría por los niños, ¿no? Si no hay niños espirituales en las congregaciones, hay un trabajo que no estamos haciendo.
El niño espiritual es aquel que se convierte a Cristo y empieza a ser regenerado hasta llegar a una plena madurez. Ahora, el niño espiritual sigue siendo con una mentalidad humana, natural, no entiende las cosas del Espíritu. Quiere hacerlas a su manera, no entiende las cosas del Espíritu. Pero si nosotros nos volvemos expertos y profesionales en todo aquello que nos fue dado, su único destino es avanzar y crecer. En esta asociación nos libertó del poder del pecado. Romanos 6:22. Romanos 6:22. En esta asociación Él nos libertó del poder del pecado. Muchas veces hay personas, el pueblo de Israel se seguía sintiendo esclavo, ¿no? Pero dice, más ahora que habéis sido, mejor lo miro aquí, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya fuimos libertados del poder del pecado. ¿Sabe cuál es el problema que sigue imperante en la vida del creyente? Usted ha visto los elefantitos de circo. Los elefantes de circo que están con una estaquita de este tamaño y encadenados ahí. Ese elefante de circo vivió diciendo me quiero escapar de chiquitito. Y de chiquitito no tenía la fuerza para irse de esa estaquita. Entonces se acostumbró a vivir esclavo. Se acostumbró a vivir esclavo. Y cuando es grande puede irse, está libre, pero no se va porque está acostumbrado a estar ahí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Según nuestra mente, seguimos esclavos, seguimos acostumbrados a estar esclavos, pero en realidad ya fuimos libres. Y a veces es más cómodo, ¿no? A veces es más cómodo decir, ay, es que viera las cadenas que trae. Pero esa es una justificación barata para no permitir la metanoia, para no permitir el cambio de vida en nosotros. Es una justificación barata y hay que desbaratarla por la palabra. Recibimos en Cristo Jesús poder para obedecer su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que recibimos el poder para vivir en su palabra. El apóstol Pablo dice en una enfermedad, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto, pero me dijo, bástate mi gracia. Simple y sencillamente nos dejó su poder operando en nuestro interior para darnos la capacidad de participar en su naturaleza y que cada día la iglesia pueda verse perfecta tal cual es el Señor. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Imposible, me han dicho por ahí. Mire, un día dije eso y un pastor me gritó de por allá atrás y me dijo, no hay nadie perfecto, pastora, me dijo. Yo le dije, depende de dónde lo quiera ver, porque yo no estoy hablando de perfecto, de cero errores, estoy hablando de madurez. Y cuando vemos esa palabra perfección, está hablando de madurez. Está hablando de madurez. La iglesia muestra perfección cuando vive en madurez, cuando hay una iglesia madura. Ahora, quiero que veamos el contexto de este verso. El contexto de este verso de 1 Corintios 1:9. En este verso le habla a la iglesia de los Corintios y les dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias doy, dice el apóstol Pablo en el verso 4. Gracias doy, dice, a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Una gracia que es suficiente para que su poder nos perfeccione. Jesús,
Porque en todas las cosas, mire, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta era la iglesia llena de dones, pero sin el carácter, sin la imagen. ¿Se recuerda que dijimos eso en la anterior? Era una iglesia llena de dones, sin carácter, sin la imagen, sin la representación del Señor. Porque entre ellos habían celos, habían contiendas y disensiones. Esta palabra disensiones, el diccionario dice que es oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en el propósito. Dígame si en una congregación, en una iglesia o en la iglesia global, porque Dios no ve, Dios de pactos, Dios es fiel, Dios no ve muchas organizaciones, Dios ve una iglesia. Punto. Dios ve una iglesia. Dígame si entre las organizaciones o entre los miembros de las congregaciones no hay oposición, no hay contrariedad entre los pareceres de varias personas o en el propósito. No, pero es que yo pienso que el apóstol Nazario, ahí sí, con lo que hacíamos hace 20, 30 años. Y es que ahora que el pastor Melvin se está haciendo cargo, cualquier parecido con la realidad. Y eso sucede en las transiciones, ¿no? Eso sucede en las transiciones. Pero amados, somos una y estamos en el mismo parecer y en el mismo propósito. Las formas pueden cambiar, pero siempre el propósito será uno. Creo que Carlos decía eso, ¿no? No sé quién fue el que lo dijo. Si fue el pastor Silvio o fue el pastor Melvin. Hay un propósito y nosotros somos participantes de ese propósito. No hay miles de propósitos. Se recuerdan en algunos años 90, 2000 por ahí, tu propósito, y todos queríamos recibir cuál era nuestro propósito. Hay uno solo, el propósito eterno de Dios, y la iglesia colabora en ese propósito eterno. ¿Se recuerdan cuando de Adán sale del costado una mujer? ¿Sí? Y le dijo que era su ayuda idónea. Idónea, no doña. Es para que se ríe un poquito. Salió una mujer porque una niña no puede colaborar. Un niño no puede colaborar, un niño no representa. Salió una mujer madura. Salió la iglesia. La iglesia gloriosa, perfecta, es la que puede colaborar con el propósito eterno de Dios. Sin embargo, se dan cuenta cómo en la iglesia de Corinto había una división, no estaban de acuerdo en el parecer, en el propósito, pero el apóstol Pablo tenía una esperanza. Fiel es Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo. Y es que quien vive en la comunión con su Hijo podrá tener un parecer, pero si está constantemente escuchando la voz del Espíritu, todo se alinea a su voluntad. Todo se alinea a su voluntad. No vivimos por mi parecer, por lo que yo creo. Vivimos por la palabra de Dios. Vivimos por su voz. Al único lugar que nos lleva esta participación con su Hijo es al crecimiento de su persona en nosotros. Y este crecimiento nos lleva hacia la madurez, nos lleva hacia la perfección. Esta comunión con Cristo o participación nos lleva a la comunión de unos con otros. La iglesia no está dividida. Si hay algún espíritu de división, reevaluémonos y preguntémonos, ¿qué contención hay aquí? Que no es Cristo. Que no es Cristo. Porque si la división no empieza afuera, la división empieza aquí adentro. Si hay algo contencioso aquí que pueda producir división, no le digamos huye al hermano de al lado, le digamos huye a lo que está operando en nuestro interior que no responde a la imagen de Cristo. Cristo no está dividido. Entonces el apóstol Pablo dice en el verso 10 del versículo
del capítulo 1 de 1 Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, entendimiento. Perdón, esa palabra mente, cuando usted la busca en el original, es entendimiento y en un mismo parecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Es hacia ese conocimiento que tenemos que ir. Es hacia ese conocimiento, pero no un conocimiento de letra, porque mata la letra, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos la experiencia. Gracias. Gracias por la paciencia. Y vamos, un mismo conocimiento, opinión, juicio, que es criterio y propósito. La iglesia debe de arribar a un criterio y propósito, a un mismo criterio y propósito. Es ahí cuando la iglesia logrará estar plenamente unida. ¿Se da cuenta cuántas doctrinas nos fraccionan, nos dividen? ¿Se da cuenta? No responde a Cristo. No responde a Cristo. Es interesante cómo el apóstol Pablo les dice: os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en la participación hay fuerza. Y es en la participación que la iglesia avanza. Es en la participación que la iglesia avanza, al punto que Pablo les dice: os ruego. Yo creo que si les dice: te mando, como sabía que había contención en el corazón y se me pueden poner rebeldones, ¿verdad? Os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pide con ruego, porque en la participación hay fuerza para avanzar. Si no, recordemos cómo cuando los hombres se propusieron construir una torre en Babel, todos hablaban unas mismas palabras y se entendían e iban juntos hacia un propósito. Y Dios dijo: voy a descender y los voy a confundir, porque si no, estos son imparables y literalmente harán todo lo que se han propuesto. Pero nosotros a veces no hemos entendido y seguimos actuando como niños, metiendo opiniones que nos fraccionan y nos dividen, en lugar de estar fuertes, sabiendo que hay mucha gente que necesita esta esperanza, que necesita la operación, el movimiento de la iglesia. Y si no, veamos Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, la iglesia primitiva, de los apóstoles a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esta iglesia se dedicaba a llegar a un mismo entendimiento. Esta iglesia se dedicaba a llegar a un mismo entendimiento para tener una misma mente, un mismo parecer y un mismo propósito. Por eso es que esa iglesia era imparable. Ahora, Dios nos hizo suyos para que nosotros pudiéramos participar en su propósito eterno, pero fiel es Dios, porque nosotros con nuestras fuerzas no hacemos nada bueno. En nuestras fuerzas nos frustramos, en nuestras fuerzas no funciona, no es en nuestras fuerzas. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. La NTV lo dice más chulo. Esfuérzate, toma fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. Es su gracia la que te fortalece, es su gracia la que te impulsa a proseguir fielmente por el Señor, con su inmerecida gracia que puso
en nosotros. ¿Se recuerdan ustedes que al principio les preguntaba que con quién se asociarían? ¿Se recuerdan de eso? Sí. Y todos dijeron, que con alguien que tenga recursos. Pero algo importante, ¿no? Hay que tener algo para que alguien quiera asociarse con uno. O tiene recursos o tiene la idea. ¿Sí? Nosotros no teníamos nada para que él quisiera asociarse con nosotros. Efesios 2:4. Usted se asociaría con un arruinado, con alguien que está fracasado, sin un peso, que usted le saca la bolsa y le hace así. ¿Se asociaría con esa persona? No. Y es que no tiene ni idea, sino que está frustrado, acabado. ¿Se asociaría? Ese arruinado éramos tú y yo. Ese arruinado éramos tú y yo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Como decía el pastor Melvin, no es que las obras nos salven, es que cuando nosotros somos salvos empezamos a hacer buenas obras. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué gracia inmerecida, que siendo nosotros lo peor, estando muertos en delitos y pecados, siendo enemigos de Dios, Él quiso tener coinonía con nosotros. Pero no depende esa coinonía de nosotros, porque todo Él nos lo da en su Hijo. Todo lo que Dios pueda ver en mí que le agrade es su Hijo. Cuando yo opero en el viejo hombre, no agrado al Señor. ¿Sí? Cuando yo opero en el viejo hombre, no agrado al Señor. Todo lo que es agradable para Dios en nosotros es Cristo. Es Cristo. Entonces, el pastor Silvio, el apóstol Silvio nos hablaba anoche que servimos nosotros mediante la gratitud porque recibimos un reino inconmovible. ¿Sí? Dios se proveyó exactamente de lo que necesitábamos para que nosotros pudiéramos responder a lo que Él espera de nosotros. En esta participación, Él nos dio todo para responder tal cual Él quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él nos dio toda la capacidad para responder, es que hay un corazón agradecido, y mediante la gratitud nosotros ahora servimos. Es entonces que nosotros nos volvemos unos coinonos, y eso es un socio, uno que participa activamente en la sociedad para llevar un propósito, un plan hasta su objetivo. El apóstol Pablo hace referencia a un koinonos, que es la palabra socio, en 2 de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, dice: es mi compañero y colaborador para con vosotros. ¿Sabe cuál es la mayor gloria de un padre espiritual? Que sus hijos se vuelvan colaboradores, que sus hijos se vuelvan coinonos, que sus hijos se vuelvan participantes del propósito eterno. Esa es la mayor gloria que puede tener un pastor, un apóstol. Es la mayor gloria, que sus hijos hayan llegado a un estado de madurez y se hayan profesionalizado en esta gracia, que los profetas se profesionalizaron y entendieron que era una gracia que no era para ellos y es para nosotros. Pero hoy la iglesia llega con una mentalidad de consumidor y no de socio, no de asociado, no sabiéndose participante en el propósito eterno. En la vida de un compañero y colaborador, en la vida de un koinonos, el propósito eterno gobierna.
No gobierna mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Gobierna el propósito eterno de Dios. Punto. Sé que mi participación es relevante, entonces no me da tiempo ni de pensar en otra cosa. No me da tiempo de pensar si me abandonaron, no me da tiempo de pensar si la rodilla ya no me funciona, no me da tiempo de pensar en nada. Simple y sencillamente su propósito eterno gobierna. Y si su propósito eterno gobierna, la misma gracia me da la capacidad de operar y la fortaleza para hacer lo que tenía que hacer. Porque el apóstol Pablo dijo: antes bien, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravillosa gracia! ¡Aleluya! Cuando la iglesia madura se convierte en una colaboradora, no se tiene que empujar. Cuando la iglesia madura se convierte en una colaboradora, no se tiene que empujar. Cuando la iglesia madura se convierte en una colaboradora, simple y sencillamente ella avanza. Simple y sencillamente, yo amo a Pastora Majo, porque no me gusta hacer nada impositivo, ¿saben? No soy de estilo pastora que diga así, no, sino que siempre les digo: ¿qué piensan? Y Pastora Marjo siempre me dice: hagámoslo. Es una belleza porque es una colaboradora, es una koinonos. Excelente, excelente en todas las cosas que hace, porque todas las cosas que hace las hace como para el Señor, porque se sabe una participante en su propósito eterno. No está laborando para nadie más, está laborando para el Señor. Pero si está laborando para el Señor, trabajamos juntos para el avance de su evangelio. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso, que los hijos en la fe, como decía el apóstol Pablo, puedan ser ahora colaboradores y estar ahí aunque durmamos poco. Que sé que hay que cuidarnos, ¿oyó? No le estoy diciendo lo que dijo el pastor Melvin, no, hay que cuidarnos y para todo hay tiempo, dice la palabra, ¿no? Mire, yo estoy batallando por salir de ese mi estado de actividad y poder tomar mi tiempo para descansar. Necesitamos salud. Necesitamos salud para colaborar. Necesitamos salud. Un colaborador es una persona que participa con otros en la consecución de un trabajo o un logro. Ahora voy a tener que meterle el acelerador. Ahora, para ser un colaborador debemos de entender: número uno, no buscamos al Señor para que Él colabore con nosotros. No somos consumidores. Buscamos al Señor para crecer en su vida y que la vida colabore con la iglesia. No buscamos al Señor para que Él nos colabore a nosotros. De hecho, el Señor no es mandadero nuestro. Se recuerda que cuando éramos niños orábamos: Señor, que se haga esto y declárelo y profetícelo. ¿Por qué no preguntamos primero cuál es su voluntad? Para orar conforme ella, para orar conforme su voluntad. Dios no es nuestro mandadero. Dios no va a hacer la voluntad nuestra. Jesús dijo que su comida y bebida era hacer la voluntad del que me envió. Buscamos al Señor para crecer en su vida y que la vida que portamos colabore con la iglesia. La vida de Dios en nuestro interior responde a su diseño, responde a su plan. Jesús dijo en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número 2, la tarea ya tiene un diseño y este diseño es divino. Nosotros no diseñamos, nos sumamos a la tarea. La tarea ya tiene un diseño y este diseño es divino. Nosotros no diseñamos, nosotros nos sumamos a la tarea divina. Carlos José decía esto: cuando el arca
fue hecha, Dios le dijo: haz exactamente conforme lo que te mando. Cuando el tabernáculo fue hecho, Dios le dijo a Moisés: mira, estas son las medidas, haz exactamente según lo que te dije. ¿Quién dice que nosotros en este tabernáculo, en este templo, no tenemos que ser exactos en la medida? La medida es Cristo Jesús. Todo lo que no responde a la medida, avergoncémonos, porque no estamos respondiendo al diseño de Dios. Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La colaboración es inefectiva y riesgosa para la casa cuando se quiere hacer según nosotros, según nuestras maneras y según nuestras formas. La colaboración es riesgosa para la casa de Dios, cuando se quiere hacer según nosotros, según nuestras maneras y según nuestras formas. Número 3, la colaboración requiere obediencia. Pablo lo que pide de un colaborador es obediencia. ¿Se dan cuenta que el abuso lleva al desuso? ¿Se dan cuenta que muchas cosas se abusaron y se llevan al desuso? Pero Pablo en un colaborador busca obediencia. Y hoy nos encontramos con una generación que dice: yo a Dios lo que quiera, pero que no me diga nada el pastor, porque ahí no respondo. ¿Se da cuenta? Porque hubo abuso en esa obediencia extrema. Pero nosotros no estamos para decir que ya no se debe de obedecer. Simple y sencillamente debemos comportarnos varonilmente y responder al diseño y mostrar el diseño, modelar el diseño y no caer en los abusos que se cayeron anteriormente. Pablo le dice a Filemón, en Filemón 1:21: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y eso está hermoso, ¿no? Porque puede decirle usted a su colaborador: que hagas lo que te digo es media obediencia. Yo estoy confiando en que vas a hacer aún más de lo que te he pedido. A veces no entenderemos, pero de ti como colaborador se espera obediencia. Eso es lo que se espera de ti como colaborador. Jesús sabía que era obedecer, pero estando bajo autoridad delegada, se hizo obediente. Se hizo obediente a sus padres y se hizo obediente el día que fue a ser bautizado por Juan el Bautista, que era la autoridad en ese tiempo, la autoridad que el Señor había puesto y había delegado. La obediencia produce gracia para con Dios y para con los demás. La obediencia produce gracia para con Dios y para con los demás. No tengamos miedo, pastores, no tengamos miedo. Que el Señor pueda en toda su sabiduría darnos siempre la dirección y que la gente pueda obedecer para juntos hacer avanzar y extender el reino de Dios. Número 4, el colaborador se entrega a la causa y a quien Dios designó como autoridad delegada. El colaborador se entrega a la causa y a quien Dios designó como autoridad delegada. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la obediencia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? ¿Y se dieron a quién? ¿A quién? Mire, esto yo no lo digo en cualquier iglesia, ¿sabe?
¿Sabe por qué no lo digo en cualquier iglesia? Solo cuando el Señor me da permiso, porque sé que no va a haber abuso. Solo cuando el Señor me da permiso para decirlo, porque sé que no va a haber abuso. Pero la entrega es por voluntad de Dios. Número 5, el colaborador pierde su comodidad y aún está dispuesto a sufrir. El colaborador pierde su comodidad y aún está dispuesto a sufrir. Filipenses 2:25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que no tuviera yo una tristeza tras otra. Así que estoy, dice, aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Y miren, ojo aquí, recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece. O sea, ya ahí se fue, ahí cuando hay abuso se fue el abuso, mire. Porque mire quién es digno de ser tratado con mucho honor. Una persona que está dispuesta a sufrir sin comodidad, con tal de servir a los santos, de servir a la iglesia. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién puede levantar su mano? Hay poquitos, apóstol. Pero gelos ahí. ¿Cómo se reconoce a un colaborador? ¿Cómo se reconoce a un colaborador? Filipenses 2:19. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¿Cómo se reconoce a un colaborador? Cuando el colaborador no vive pensando en sí mismo, sino en el interés de Jesucristo, en el interés del avance, en el interés de la participación. Pero ustedes saben, dice, cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Amada iglesia, esta casa debe de transicionar de consumidores a colaboradores, de consumidores a participantes. Esta casa debe de transicionar por amor de su nombre, y el avance del reino. Debe de transicionar de asistentes, de consumidores a colaboradores, a socios de este propósito eterno tan grande y tan maravilloso. Cuando hay una transición, hay cambios. Cuando hay una transición, hay cambios. Y quiero que vayamos, y con esto ya terminamos, a Josué 5, versículo 12. Y dice: y cuando los israelitas entraron en la tierra, dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra
de Canaán aquel año. La dependencia del maná había sido una experiencia de fe. La dependencia del maná había sido una dependencia, había sido como el consumidor que está dependiente de lo que va a recibir, dependiente de la promesa, dependiente. Pero con la llegada a la tierra prometida, y la tierra prometida es una sombra y figura de Cristo. Con la llegada a la tierra prometida, cuando participamos con Él, cuando estamos ligados en una íntima koinonía, en una íntima comunión, en una íntima participación, esa dependencia milagrosa se transformó en el compromiso de trabajar. Esa dependencia de consumidor se transformó en el compromiso de trabajar y de saberme participante de este propósito eterno que vale la pena, que sé que vale la pena. Si nosotros transicionamos como casa, esta casa será imparable en toda la obra del Señor. Puede levantar su mano, puede levantar sus manos, puede levantar sus manos, si quiere póngase de pie, como usted lo prefiera. Señor, hoy transicionamos, Señor, transicionamos, Señor, de consumidores, de querer recibir algo de ti, para sabernos, Señor, que hemos sido completos en ti. Hoy entendemos, Señor, que nos has llamado a participar de este propósito eterno, a ser participantes y hacer avanzar tu reino, y que nos has concedido todas las cosas nos las has concedido en Cristo, para que sea tu gracia en nosotros, tu gracia que nos impulsa, tu gracia, la operación de tu gracia en nuestro interior, para volvernos una iglesia imparable, indetenible. ¿Sabe qué produce el desacomodo y el compromiso? Produce que cuando la iglesia es sacudida y matan a Esteban, la iglesia no se acobarde, sino que la iglesia y la operación de su gracia dice: nos habíamos acomodado en Jerusalén, vámonos a Samaria a predicar el evangelio de Dios, porque no hay temor en el verdadero amor. El verdadero amor echa fuera todo temor. No haya temor. ¿Qué pasará con nuestra vida? Y si nos comprometemos, y ese compromiso nos lleva muchas horas de distraernos de nuestras tareas, no se preocupen por nada. Oren por todo, y la paz de Dios protegerá sus mentes y sus corazones. Y en ese disfrute de vida colaboramos fielmente hasta que Cristo sea visto y sea dado a conocer por su iglesia. Gracias, Señor.